Muy bien, señores, seguimos con nuestro curso de patrones de diseños y ahora nos toca ver el patrón Strategy, que por cierto es el último patrón que vamos a ver en este mini curso de patrones de diseños con TypeScript. Bien, comencemos definiendo este patrón. Este patrón básicamente lo que permite hacer es definir una familia de algoritmos para cambiar el comportamiento de nuestra aplicación en tiempo de ejecución. Reforcemos esta introducción con un pequeño gráfico. En la parte del centro tenemos el Application Context, que es el fin de nuestra aplicación, el cometido que se quiere completar. Y en la parte de la izquierda tenemos los algoritmos disponibles que van a ser ejecutados por Application Context. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra aplicación en tiempo de ejecución puede decidir qué algoritmo usar. Una vez que lo inyecte, lo ejecutará y proseguirá con su flujo de ejecución. Vayamos a nuestro caso propuesto. Nuestro módulo de checkout para la empresa que trabajamos, el día de hoy o hasta el día de hoy trabaja con PayPal, pero muy pronto se aprobará el convenio con Visa y Mastercard. Y quiere decir esto que nuestro checkout, nuestro módulo de checkout, tiene que saber trabajar ya sea con PayPal, Visa o Mastercard. ¿Cómo resolvemos este problema? Bien, hay varias formas de resolver este problema. Primero vamos a ver las formas como lo haríamos sin tener conocimiento del patrón que vamos a estudiar. La primera opción sería la siguiente. Tenemos la clase checkout, el método execute y le pasaríamos los siguientes parámetros, ¿no? El primer parámetro sería payment method para saber qué tipo de método de pago es, si es PayPal, Visa o Mastercard. En función a eso hacemos las condiciones y ejecutamos la lógica correspondiente. Pero a simple vista ya sabemos que acá tenemos una fuerte dependencia y este código no va a escalar. Adicionalmente a esto hay un detalle. Cuando es Visa o Mastercard, se requiere el card number, que es el número de la tarjeta, y el código CVV. Pero cuando es PayPal, solamente requerimos el correo electrónico del usuario. Entonces ya ven lo engorroso que se va volviendo este método. Es decir, que cuando sea PayPal, voy a tener que pasar los demás parámetros null, o sin especificarlos. Y cuando sea Visa y Mastercard, el parámetro user email, voy a tener que nulearlo. Y el problema de esto es que si por ahí agrega otro método adicional, va a crecer más el input de mi método, haciéndose engorroso y no va a ser sostenible en el tiempo. Siendo sinceros, ¿quién no ha visto o hecho código similar a este? Quien les habla en sus comienzos también ha hecho código como este, porque en aquel entonces me parecía buenas propuestas y obviamente mis conocimientos eran más limitados. Diría yo que en aquella época, mis superiores, por decirlo así, eran personas que consideraban que eran muy hábiles analizando requerimientos, definiendo flujos, pero no eran muy buenos presentando buenas propuestas de código. Entonces, como no tenía, por decirlo así, personas superiores a mí en ese aspecto, pues cualquier código que presentara cualquiera de nuestro equipo era una buena opción, porque al final ellos solamente veían más el lado funcional, ¿no? Funciona, sí, sirve, sí, entonces es aceptable. Ya luego entré a empresas más serias donde se hacía code review y ahí esto no pasa. Definitivamente esto no pasa. Cualquiera se da cuenta que es un código que no escala. Ok, vayamos a la opción número 2. La opción número 2 es segregar los métodos en función a los métodos de pagos que existan. De esta manera tengo tres métodos: execute PayPal, execute Visa y execute Mastercard. Esta opción es un poco más bonita y escala mejor, pero aún así sigue lejos de ser una buena opción. La ventaja que tenemos aquí es que podemos desacoplar la lógica, porque ya no está todo en un solo método, ¿no? Y estos tres métodos pueden escalar libremente. Ya no dice cruce de parámetros. Por ejemplo, PayPal solamente recibe el email, Visa recibe la tarjeta, el número de tarjeta y el código CVV, al igual que Mastercard. El problema es que con el tiempo esta clase va a tener muchas responsabilidades y va a crecer bastante. Asimismo, las dependencias van a ser muy fuertes. ¿Por qué? Porque para ejecutar código de PayPal tenemos que usar las librerías de PayPal. Y va a haber una fuerte dependencia. Para Visa va a ser lo mismo y para Mastercard va a ser lo mismo. ¿A qué conlleva esto? Que testear todo este código va a ser imposible. Va a ser tan grande que no vamos a poder realizar pruebas unitarias adecuadas. O van a ser muy complejas de realizar las pruebas unitarias. Y luego cuando alguien quiera dar mantenimiento, va a ser un poco más complejo. Asimismo, vamos a duplicar código. Por ejemplo, ¿por qué duplicar código? Supongamos que queremos validar algo del usuario, ¿no? Que el usuario no se encuentra activo. Como recibimos en los tres métodos el user ID, vamos a tener que realizar la consulta. Entonces, ¿qué opción me quedaría?
a triplicarlo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, podemos crear un método privado para obtener la información del usuario, pero de todas maneras voy a duplicarlo porque el llamado lo voy a hacer aquí, aquí y aquí. Entonces ahora nos vamos a la opción 3, que es directamente a la implementación del patrón strategy. Bien, vamos a ver cómo resolví este problema haciendo uso del patrón strategy. ¿De acuerdo? Vamos a ir por las interfaces. En primer lugar, yo he definido una interfase base que se va a llamar Payment Strategy. Esta interfase va a ser una interfase base que va a implementar el método execute y va a recibir el user ID y el monto. Porque ya sea cual sea el método de pago, lo mínimo que necesita para ejecutarse son estos dos parámetros, estos dos inputs. Y adicionalmente le he agregado un payment response, que es una respuesta, ¿no? Para saber si la transacción fue exitosa. Y en caso que haya ocurrido un error, queremos saber cuál es el mensaje del error. Acá se nos presenta un pequeño problema. Lo que pasa es que para PayPal necesitamos el correo electrónico. Y para Visa o Mastercard necesitamos los códigos. Entonces yo no quiero pasarlos como parámetros y hacerlos que sean opcionales, ¿no? Eso sería una mala práctica, no va a escalar, tal como vimos en la solución de la opción número 1. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Crear dos interfaces adicionales. Y he creado una que se llama Payment Card Strategy, que es para cualquier método de pago que use tarjetas como medio de pago. Y lo que hago es que herede de la interfase base, Payment Strategy, ya que Payment Strategy tiene el método de ejecución. La única diferencia es que Payment Card tiene los parámetros o las propiedades adicionales que queremos. ¿Me van entendiendo? De esta manera segregamos mejor. Y luego tengo otra que se llama Payment Gateway. Acá no sabía qué nombre ponerle ya, pero en realidad lo que me refiero es a cualquier proveedor tercero, ya sea PayPal, PayU, Coolkey o lo que sea. Y en este caso, Payment Gateway de Strategy lo que está haciendo uso es de la propiedad User Email. Así lo tengo bien segregado todo y puedo trabajar independientemente. Entonces cuando implemente las estrategias, ya veré cuál de estas dos estrategias uso. La de Payment Gateway de Strategy o la de Card Strategy. Bien, ya tenemos definidas las interfaces y ahora nos vamos a nuestras estrategias. Vamos a Mastercard Strategy. Mastercard Strategy implementa Payment Card Strategy. Y como Payment Card Strategy hereda de Payment Strategy, tengo que usar también el método execute. Y de esta manera lo resuelvo. Mastercard tiene estas propiedades que deben ser usadas sí o sí, así que lo defino en el constructor. Y execute debe ser usado sí o sí por Payment Strategy. Entonces, si yo requiero usar estos parámetros, ya los podría llamar libremente dentro de execute, ¿no? Puedo decir aquí card number y hago lo que sea necesario con este, ¿no? Si nos vamos a Visa, sería lo mismo. Implementa de Payment Card Strategy y problema resuelto. Ahora, si nos vamos a PayPal Strategy, la diferencia es que este se implementa de Payment Gateway Strategy. Vamos ahora a nuestro contexto, a nuestro checkout, que es el responsable de ejecutar el pago. Bien, acá tengo una clase checkout y he definido una variable local, privada, que se va a llamar Payment Strategy. Pero le digo que sea del tipo Payment Strategy, es decir, de la interfase base. ¿Qué? Porque a mí no me interesa saber si es Payment Card Strategy o si es Payment Gateway Strategy. No, a mí no me interesa. A mí solamente interesa saber lo que tienen en común todas esas estrategias. Y el común es Payment Strategy. Esto se trata de un tema polimorfismo. Luego he creado otro método que se llama setStrategy. Y este método va a ser el encargado de definir el algoritmo que queremos que use nuestro checkout. Luego tenemos el método execute, que va a realizar el pago, ¿no? Y recibe solamente el user ID y el monto del cual va a ser la operación. Acá hago una pequeña validación por si el contexto todavía no ha sido definido y simplemente ejecuto el contexto. Y este contexto ya a nosotros no nos interesa qué es, pero por detrás puede ser PayPal, Visa o Mastercard. ¿Y cómo se usa esta clase? Nos vamos al index y es muy simple. Instanciamos la clase. Aquí los valores que por defecto, esto es un mock, son valores en duro para realizar la ejecución de este ejercicio. Y comenzamos a validar, ¿no? Si el método de pago es PayPal, entonces setea la estrategia PayPal Strategy. Y pásale el parámetro que tú crees conveniente. De esta manera lo hago flexible. Ya puedo usar los parámetros libremente. Ya no tengo esa complicación de que mi método
tengo que agregar todos los parámetros opcionales para resolver diferentes casos, cuando es del tipo PayPal o cuando es del tipo tarjeta de crédito. Lo mismo sucede para Visa y Mastercard. Por el constructor le paso los parámetros que sean convenientes y Mastercard Strategy, Visa Strategy o PayPal Strategy por dentro ya saben cómo resolver el algoritmo. Al checkout solamente le interesa que se le inyecte la estrategia y realizar la ejecución. El checkout no sabe cómo lo está resolviendo. Lo único que él sabe, la única de sus responsabilidades es que debe llamar al contexto. Regresamos a checkout. ¿Dónde está clase checkout? A este contexto para ejecutar la lógica. Lo que hay dentro no le interesa. Solamente sabe que con este método va a realizar el pago. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto del strategy, en tiempo de ejecución, es decir, cuando el código llega, la ejecución del código llega a esta parte, se resuelve la estrategia o el algoritmo que se va a usar, ¿no? Así, cuando nuestro usuario elija PayPal, entrará a este if y simplemente ejecutará esta estrategia. Así, nuestro código va a ser muy escalable, porque si queremos implementar otros métodos de pago, simplemente tenemos que crear nuevas estrategias, ¿no? Y este es uno de mis patrones de diseño favoritos, o sea, que estoy usando bastante. Bien, acá yo les voy a dar un tip. No necesariamente tienen que seguir todo al pie de la letra. Por ejemplo, no tienen que crear un método set strategy, no tienen que poner necesariamente aquí context, ¿no? Pueden ponerle el no, o de repente no, ni siquiera puede ser una clase esto. Podría ser funciones simples. Ya dependerá de ustedes la complejidad del proyecto. Por ejemplo, otra opción sería pasar esto de frente aquí al execute. Y ya está ya. Al final solamente se le inyecta la estrategia usar y problema resuelto. Pero es para que se den una idea de cómo funciona el patrón strategy. Bien, si yo ejecuto este ejemplo, por defecto payment método seleccionado es PayPal. Vamos a visualizarlo en la consola y se puede ver aquí, ¿no? Que el método PayPal aprobó esta transacción para el usuario USR 001 por el monto de $2000. Si quiero cambiar a otro método de pago, simplemente cambio aquí. Bien, señores, con esto finalizamos este curso que nos ha tomado bastante tiempo, pero creo que es un buen material el que hemos armado. Y si les gusta, por favor denle like, suscríbanse al canal para seguir creciendo y compartan. Gracias.